porque de pronto aparecen en un lugar determinado cosas que no tenían que estar ahí. Por ejemplo, al excavar una roca que se encuentra a 400 metros bajo tierra, se descubre que dentro de ella hay un hilillo de oro. ¿Por qué dentro de un cuarzo se hizo el hallazgo de un clavo de metal? ¿O por qué en la superficie de una piedra de origen meteórico se encontraron esculpidos unos símbolos extraños? Estas fascinantes anomalías han sido bautizadas como OPARTs. Es el acrónimo en inglés de Out of Place Artifact, artefacto fuera de lugar en español. Es un término acuñado por el naturalista y criptozoólogo Ivan T. Sanderson para denominar a un objeto de interés histórico, arqueológico e incluso paleontológico que se encuentra en un contexto inusual o aparentemente imposible que podría desafiar la cronología en la historia convencional. Los OPARTs constituyen un fenómeno insólito casi desconocido, aun cuando fue Charles Fort, el gran iniciador de los estudios sobre lo inexplicable, quien por primera vez ocupó del asunto. Enseguida haremos un pequeño repaso de estos OPARTs más sensacionales que se han reportado, haciendo hincapié en la formación recopilada por Charles Fort en su libro Nuevos Mundos y el libro de los condenados. Estaremos recopilando un pequeño resumen de los fenómenos que han venido ocurriendo en forma sistemática, por lo menos en los últimos tiempos. A lo largo de la historia han ocurrido una serie de eventos insólitos que la ciencia ha condenado sistemáticamente como sucesos inverosímiles, tales como lluvias de animales o los fenómenos aéreos no identificados, extrañas marcas de ventosas sobre las montañas, objetos diversos encontrados allí donde menos se suponía que pudieran hallarse, inscripciones en meteoritos, misteriosas desapariciones, teleportaciones, etc. A toda esta casuística se le conoce como fenomenología forteana, y esta denominación se debe al célebre investigador de lo insólito Charles Hoy Fort, el cual durante 30 años se dedicó a recopilar informes sobre acontecimientos increíbles, pero pese a todo comprobados. Decimos que un fenómeno es forteano cuando carece de una explicación lógica y que sin darnos cuenta nos rodea en nuestra vida. De hecho, fue Fort el primero en relacionar todos estos hechos malditos. Hasta antes de él, estos eventos formaban parte de una fantasía popular. De estos hechos extraordinarios a los que la ciencia oficial les ha dado la espalda destacan lluvias de objetos manufacturados, por ejemplo, el 3 de noviembre de 1906 en una ranchería en Texas, en los Estados Unidos, durante media hora. Una auténtica tormenta de clavos. Ford también se interesó por las desapariciones. Una de ellas ocurrió a finales de 1880 en Tennessee. Ese día, David Lang caminaba por el campo junto a su esposa y de pronto se evaporó en el aire. Y jamás se le volvió a ver. El centro de su investigación fueron también los objetos hallados en lugares insospechados. Un ejemplo de esto ocurrió en 1978 en Brasil. Al partir la señora Piñeira una sandía, encontró dentro de la misma un embrión de ave completamente formado. Y este último ejemplo forma parte de estos misteriosos objetos hallados en lugares imposibles o comúnmente también llamados OPARTs. Un ejemplo ilustrativo del fenómeno OPARTs lo constituye el descubrimiento de docenas de objetos modernos, monedas del siglo XVIII, joyas y clavos, encontrados en una cantera escocesa de piedra caliza, cuya formación se remonta a la época terciaria. Ahora empezaremos a mencionar otros hechos de estos OPARTs. El 22 de enero de 1831, mientras se realizaba una excavación en el jardín de una residencia en Londres, Inglaterra, se encontró dentro de una piedra una moneda extrañísima que años más tarde se supo
procedía de la remota isla de Nueva Guinea en Oceanía. Otro suceso similar fue divulgado a principios del siglo XX por el periódico inglés Notes and Queries. Fue encontrado un sello de metal en una cantera de yeso. La noticia informaba que en abril de 1903 se encontró hundido en el yeso, a 2 metros de profundidad, un antiguo sello de cobre del tamaño de un penique. El periódico que informó sobre este suceso, además, publicó la fotografía de este sello, en el cual se puede ver claramente a un monje arrodillado ante una virgen. Otro caso muy interesante que vale la pena mencionar es el objeto que fue descubierto accidentalmente la mañana del 1 de junio de 1951 en Dorchester, Massachusetts. Esa mañana, un grupo de gente trabajaba en torno a un proyecto de carretera y se disponía a dinamitar una falda de cerro. Al momento de estallar la dinamita, salió volando por el aire una extraña jarra en forma de campana, hecha con un material desconocido. En un principio, la jarra fue sometida a exámenes científicos para definir su origen, pero esto fue imposible. Después, misteriosamente la pieza desapareció. En 1895, un leñador de Brasil encontró dentro del tronco de un árbol un bloque de acero. Cuando el leñador pudo por fin extraer el metal, descubrió que la superficie del mismo estaba grabada con una serie de jeroglíficos ininteligibles. El aldeano decidió llevar el extraño hallazgo a la comisaría de la ciudad más próxima, pero ahí los encargados lo tildaron de loco. Ahora bien, continuando con esta breve exposición de Oppards, en la edición del 3 de julio de 1898 en el London Times se asegura que en una cantera de piedra, cerca de Tweed, a unos 400 metros por debajo de Rutherford Mills, unos obreros descubrieron un largo hilo de oro incrustado en una roca. Lo curioso del caso es que el hilo medía 12 metros de largo. ¿Quién pudo haber colocado ese hilo de oro ahí? ¿Se habrá formado naturalmente? ¿Qué explicación racional se puede dar a este fenómeno? De hecho, a todos los que ya se han mencionado. Bien, pero por el momento continuemos presentando más casos como el siguiente. En marzo de 1915, Hiram DeWitt, de Springfield, Massachusetts, regresó de visitar a unos parientes que residían en California y traía consigo un fragmento de cuarzo arífero de gran tamaño, casi como el puño de un hombre. Desafortunadamente, al enseñarlo a su esposa, el cuarzo accidentalmente se cayó de sus manos y se partió en dos. Lo increíble del caso es que al partirse el cuarzo se pudo descubrir que en su interior existía un clavo de metal que se encontraba ligeramente oxidado. Y nuevamente más preguntas. ¿Acaso se debe a que un carpintero galáctico dejó caer del espacio un clavo hace miles de años cuando el cuarzo estaba en formación? Tampoco nadie es capaz de explicar el origen del clavo de 3 metros de largo encontrado en una cantera de Cungudi, al norte de Inglaterra. El clavo en cuestión fue hallado en una cantera que se explotaba continuamente desde hacía 20 años. De modo que es absolutamente imposible que alguien lo hubiera puesto ahí de manera reciente. Además, la formación de esa cantera ocurrió hace millones de años, cuando ni el hombre ni sus antecesores evolutivos poblaban aún la Tierra. Continuando con la serie de Oppards, a mediados de los años 30 del siglo pasado, un objeto geométrico esculpido fue descubierto en un depósito de carbón terciario. Sometida la pieza a exámenes químicos, se descubrió que estaba compuesta de hierro,
carbono y una pequeña cantidad de níquel. Esto demostraba que era imposible que ese cubo se hubiese formado de manera natural. Y a partir de ahí se estuvieron haciendo una serie de teorías. La postura definitiva de la ciencia para establecer el origen de este objeto geométrico fue que se trataba de un fragmento de meteorito caído a la Tierra en la época terciaria. Sin embargo, lo que pocos saben es que este artefacto está perfectamente esculpido y tiene 2 orificios detalladamente trabajados. Además, sus 9 caras están perfectamente lisas. Mucha perfección para hacer un burdo fragmento de meteorito, ¿o no? Ahora vamos a tratar de analizar este fenómeno OPARTS de manera general y tratar de contestar algunas preguntas o quizá formularnos aún más. La primera consiste que antes del surgimiento del hombre sobre la Tierra, una civilización tecnológicamente avanzada controló el planeta. De manera que todos esos instrumentos que eventualmente se hallan en los lugares más improbables son vestigios de esa civilización antigua. Es evidente que esta explicación no resuelve cabalmente el enigma, pues en ocasiones se encuentran monedas u otros objetos contemporáneos en canteras antiquísimas. La segunda probable explicación al enigma es que estos objetos son restos de antiguos y o modernos visitantes extraterrestres, quienes accidentalmente olvidaron algunos de sus artefactos que utilizan comúnmente durante su estancia en nuestro planeta. Esta hipótesis tiene un buen grupo de seguidores, particularmente son aquellos que han seguido la huella del controvertido astroarqueólogo Erich von Däniken. La tercera y última probable explicación de los misterios que plantean los OPARTS es la vertida por el investigador forteano Ivan Sanderson. Sanderson opina que los artefactos fuera de lugar son en realidad objetos desmaterializados, teleportados y vueltos a materializar. O sea, que todo se debe a una manifestación psíquica. Hasta aquí, estas son las posibles respuestas al enigma de los OPARTS. Ahora, me gustaría preguntarles si es que algunos de ustedes tienen alguna otra suposición de este fenómeno. Efectivamente, existe una civilización que habitó antes del Homo sapiens, altamente tecnológica, y estos objetos pertenecen a ellos. ¿O son olvidos de extraterrestres? ¿O cree que todo se debe a nuestros visitantes intergalácticos? ¿O podríamos optar por la tesis de Ivan Anderson acerca de la telequinesis y la teleportación inducidas por psíquicos? Esta última pudiera resultar interesante si consideramos que estos fenómenos psíquicos hacen desaparecer objetos y aparecerlos en otro lugar, o moverlos simplemente, o de aquellos que desaparecen durante las erupciones de los poltergeists. Sin embargo, la respuesta la tienen ustedes.